Hola, bienvenidos a este live llamado Viviendo con Diabetes. Queremos dar inicio a nuestro cuarto capítulo. El día de hoy hablaremos de mitos y realidades, diabetes sin filtros, lo que es cierto y lo que no. Y para esto hemos invitado a Eduardo Conrad, Medical Affairs Lead. Pero antes de ir con Eduardo, los invitamos a dejar todas las dudas y preguntas que tengan acerca de los mitos que hayan escuchado. Y hola, Eduardo. Hola, Monse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, hola a todos. Y pues bueno, ansioso aquí de estar con ustedes, de contestar todas las dudas y justo como Montserrat mencionaba, pues los invitamos a todas las dudas, comentarios, preguntas que puedan tener acerca de los mitos o cualquier cosa que requieran, pues estaremos escuchándolos. Muchas gracias. Así es, encantados de tenerte, Eduardo, el día de hoy. Y dentro de todos los mitos que hemos escuchado, quisiera comenzar con uno, el cual la pregunta es, ¿la diabetes se cura? Es una buena pregunta, Monse, y, pues bueno, es muy interesante también. A ver, diabetes es un padecimiento que es crónico, es un padecimiento, como la definición lo dice, ¿no? De crónico degenerativo. Entonces, por ende, diabetes no se cura, ¿no? O sea, diabetes hasta el día de hoy no tiene cura, lamentablemente, pero lo que es altamente importante remarcar es que sí se controla, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de diabetes, el tema es no la cura, el control. Y aquí en el control quisiera nada más remarcar que es altamente importante justamente por eso el manejo de diabetes a nivel multidisciplinario, con el médico, nutriólogos y pues invitar a todas las personas que padecen diabetes siempre de tener un control estricto, estarse monitoreando su glucosa, tomar medicamentos, el tema nutricional es importante. Entonces, si bien no se cura, como lo mencionábamos, diabetes, sí se puede controlar y puede tener una gran calidad de vida las personas que tienen diabetes, pueden vivir perfectamente, inclusive hasta me atrevería a decir mejor que a veces las personas que no padecemos el padecimiento o que no tenemos el padecimiento, por todos los cuidados que hacemos y que deberían hacer las personas cuando no tenemos un padecimiento como es diabetes, ¿no? Entonces, en resumen, no se cura, pero se controla y se puede tener una muy buena expectativa de vida y un control ideal en salud. Qué interesante todo esto que dices, Eduardo, porque aunque es una enfermedad crónico-degenerativa y no podemos llegar a curarla, podemos llegarla a controlar con todo lo que tú comentabas, una atención integral es súper importante. Eso. Bueno, y a todos los seguidores recuerden que si tienen dudas las responderemos en un par de minutos. Y ahora me gustaría seguir con la pregunta. ¿Las personas con diabetes no pueden comer carbohidratos? Es, igual es una buena pregunta, una pregunta interesante porque, bueno, está en la mente de todos, ¿no? La persona con diabetes o un paciente que vive con diabetes, valga la expresión, es una persona común y corriente, ¿no? O sea, es una persona como cualquier otra. El padecimiento no define a la persona. Entonces, por lo mismo, si yo estoy hablando de comer hidratos de carbono bueno, o cualquier tipo de alimento, pero específicamente en hidratos de carbono, se pueden comer, o sea, no hay mayor tema. Se deben de controlar como lo deberíamos controlar cualquier persona. El paciente o la persona que tiene diabetes y que vive con diabetes puede consumir estos alimentos, son parte fundamental de la gastronomía mexicana y de la alimentación de cualquier persona porque los hidratos de carbono nos proveen de energía. Entonces, solo hay que tener cuidado en algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, los azúcares simples, que hablamos de refrescos, de dulces, en fin, de todo ese tipo de alimentos no es que se puedan o se deban eliminar, pero sí deben de restringirse, sí debe de tener con cuidado. Y de ahí que también pues, lo que son frutas, verduras, cereales, todo lo que tenemos, lo podamos consumir también en una cantidad adecuada y en un manejo adecuado. Por eso es tan importante también el manejo tanto nutricional como el que se estén monitoreando y siempre acompañados de los profesionales de la salud que nos pueden decir específicamente cuánto, cómo, que sí, que no, en qué menor cantidad o no, ¿no? Yo siempre remarco que a todas las personas, lo que decía al principio, ¿no? El paciente con diabetes es una persona, la diabetes no lo define, entonces hay que tener ciertas restricciones y cuidados y bueno, podemos vivir perfectamente bien consumiendo incluso este tipo de nutrientes. Ah, qué bien. Entonces, podrían consumir carbohidratos, pero obviamente eligiendo como los complejos, ¿no? Y siempre acompañados de un profesional de la salud, que en este caso tendría que ser un nutriólogo. Ok. Así es. Em,
Y bueno, también otro de los mitos que hemos escuchado más de alguna vez de los pacientes, y creo que muchísimo, es si puedo llegar a tener diabetes y paso un gran susto. Sí, sí, creo que es un gran mito, que no del todo está alejado de, o sea, tiene una base o un cierto fundamento, ¿no? Científico. A ver, diabetes es un padecimiento que se desarrolla a lo largo del tiempo y tiene un contexto fisiopatológico amplio, ¿no? O sea, es una enfermedad progresiva, como su nombre bien lo indica, es crónico, es degenerativa, entonces cuando una persona con diabetes o le dicen que ya tiene diabetes, generalmente ya ha pasado un gran periodo de tiempo en el cual él está viviendo con cierto deterioro en el tema de la absorción de glucosa, la utilización de insulina, etcétera. Un periodo que incluso pueden ser años, muchos años. Este tema del susto se ha visto porque efectivamente cuando yo me asusto sufro un gran estrés, ¿no? Un estrés metabólico y esta parte del estrés provocado por este susto que aumenta, por ejemplo, niveles de adrenalina, de cortisol, etcétera, que eso puede alterar los niveles de glucosa en sangre, de hecho los altera más bien, ¿no? Altera estos niveles de glucosa en sangre. Entonces, si la persona no tiene ningún problema, no ha venido teniendo ninguna complicación metabólica ni nada, pues me asustaré, me estresaré, produciré adrenalina, cortisol, en fin, se afectará mis niveles de glucosa, probablemente aumenten, pero al cabo de que pasó ese susto, pasó ese subidón de adrenalina y de cortisol, regresará a la normalidad y no hay problema. En cambio, si el paciente, por ejemplo, se asusta y tiene este estrés y sus niveles de glucosa se disparan, pero la persona ya venía con algún deterioro metabólico o con alguna complicación, puede ser que ese susto, más que ser el que provoque diabetes, puede ser el detonante o la señal de alarma para que ese paciente, pues quizás se sienta mal, empieza a detectar de, oye, me sentí mal, me medí mi glucosa y me doy cuenta que está alta. Es decir, el susto nunca va a ser el detonante, o más bien nunca va a ser lo que haga que me dé diabetes o que yo desarrolle diabetes, puede ser un detonante o una señal de alarma que nos ayude, pero tiene que ver con esa alteración de glucosa. Ah, ok, qué interesante. O sea, no es el susto como un factor de riesgo o una causa, sino es un descontrol metabólico coexistente o preexistente y que el susto solamente hace que esto sea visible para la persona. Qué interesante. Ahora, en el caso de la diabetes tipo 1, las personas al inicio del uso de insulina tienen miedo de algunos efectos secundarios. Entre otras dudas, si me inyecto insulina, ¿quiere decir que avanzaré más en mi diabetes? Sí, bueno, y esta es una pregunta, yo lo diría, no solo ligado a diabetes tipo uno, o sea, se liga a diabetes tipo 2. Diabetes tipo uno a veces se llega a hacer símil más el uso de insulina porque precisamente un paciente con diabetes casi en su totalidad requiere del uso de insulina. En diabetes tipo 2 a veces sigue siendo, hay medicamentos orales, hay medicamentos inyectables de nueva generación, etcétera, no solo insulina. Es un mito que yo le atribuyo más al uso per se de la insulina, ya que tiene su explicación un poco histórica, pero tiene que ver el uso de insulina, o más bien, partamos de la base que el desarrollo de diabetes tiene que ver con un defecto en la insulina que producimos naturalmente. Es decir, todos los seres humanos producimos insulina porque la requerimos para que la glucosa sea transformada en energía en nuestro cuerpo. Un paciente con diabetes tiene una cierta deficiencia en insulina por una u otra causa. Entonces, cuando yo o a través de un médico me prescriben el uso de insulina, no significa que mi diabetes está empeorando, significa que estoy tomando un medicamento fisiológico, es decir, similar a la insulina que produce mi cuerpo, para ayudarme a controlar la glucosa. ¿Por qué? Porque es algo que yo no tengo. ¿No? Yo siempre hacía el símil de, esto es como, pues si se me poncha una llanta, tengo que cambiar una llanta, no ponerle otro tipo de cosas. ¿No? Entonces, en diabetes es muy similar, ¿no? Tengo una deficiencia de insulina, debo de usar insulina para tratar de nivelarme otra vez en mis niveles de glucosa. Hay muchos medicamentos que actúan de diferentes formas, pero la insulina es también uno de los más importantes, un tratamiento de los más importantes. Entonces, no significa que diabetes avance o que si me la prescriben estoy más grave o he empeorado mi condición, sino que lisa y llanamente significa que estoy utilizando un tratamiento para ayudar a mi cuerpo a retomar los niveles normales de glucosa, ¿no?
Esto surge hace muchos años porque se pensaba que la insulina podía incluso dejarme ciego o complicarme mucho en mi salud, pero esto más allá del medicamento en sí, es decir, más allá de la sustancia o de la insulina, esto solía pasar o suele pasar cuando se prescribe demasiado tarde y hay una complicación ya muy severa que independientemente de que use insulina, medicamentos orales o cualquier tipo de medicamento, pues ya no era reversible, ¿no? Pero hoy en día insulina sigue siendo una de las opciones terapéuticas altamente importantes y válidas, sin ligarse a la gravedad del padecimiento. Ok, entonces la van a prescribir cuando hay una necesidad de esta, porque el cuerpo no la produce. Y porque entendiendo que la diabetes tipo 1, pues hay una deficiencia total de producción de insulina y desde ahí, pero no significa como un avance a la enfermedad. Otra de las dudas que surge es, en este caso, para algunas mujeres que tienen diabetes gestacional, tienen ciertos miedos y tienen la siguiente pregunta: si tengo diabetes estando embarazada, ¿mi hijo puede nacer con diabetes? Buena pregunta. Eh, a ver, y bueno, lo mencionabas un poco al hacerme la pregunta, ¿no? Existe a veces un periodo de estrés muy importante que se define a lo largo del embarazo de una mujer, en el cual puedo tener cierta deficiencia en mi absorción de glucosa, en mi producción de insulina, que es lo que se conoce como diabetes gestacional, ¿no? Es decir, diabetes durante el periodo del embarazo o de la gestación. Eh, Cuando yo, por ejemplo, tengo diabetes gestacional y el embarazo llega a término y nace mi hijo, el hijo o el niño que nace o que resulta de ese embarazo no necesariamente va a desarrollar, o más bien, no va a nacer con diabetes. Sí hay un riesgo innato de que si mi diabetes gestacional no estuvo bien controlada durante el periodo gestacional, pueden pasar varias cosas, pero dos considero las más importantes. Una es, la madre con diabetes gestacional puede desarrollar o evolucionar, si lo queremos mencionar así, a diabetes tipo 2, es decir, continuar con la deficiencia que tiene por no haber un cuidado adecuado durante el periodo que estuvo gestante. Y la otra es que el hijo o el resultante del embarazo, lo que va a suceder, por haber nacido de una madre con diabetes, va a tener un riesgo inherente de poder desarrollar diabetes en el futuro. ¿Por qué? Y esto no solo o sea, porque yo nací de una madre que tenía diabetes, sino si yo tengo padre o madre que tienen diabetes, hay un riesgo elevado en mi probabilidad de desarrollar diabetes. Y hay otros riesgos que son no modificables. Si soy mexicano, la genética, bueno, en fin, muchas cosas. Entonces, en diabetes gestacional no es que el niño vaya a nacer con diabetes, pero sí va a tener una mayor tendencia a poderla desarrollar en el futuro, por el simple hecho de que mi madre lo tuvo, ¿no? Lo presentó. Entonces, realmente es importante resaltar, y bueno, para nuestros escuchas es, si en algún momento yo desarrollo diabetes gestacional, es hacer un cuidado estricto a lo largo del embarazo y posteriormente, pues hacer el cuidado normal que yo debería hacer y el cuidado quizá estricto con mi hijo o con mi hija para evitar que en un futuro pudiese desarrollar diabetes. No al momento del nacimiento necesariamente, pero sí posteriormente esto pudiese ser, ¿no? Y también hay algunas otras condiciones que pueden pasar, un bebé macrosómico, generalmente la macrosomía es, o estos productos muy grandes de un embarazo, tienen que ver con una madre en diabetes gestacional, en fin, pero no necesariamente es transferible, por así decirlo, sino sí es un factor de riesgo a lo largo de la vida. Claro, sí, sí, sí. No, no es que el bebé nazca ya diagnosticado con diabetes, pero sí puede ser un factor Sí, de sí. riesgo en un futuro. Ok. Y es muy interesante todo lo que surge alrededor de mitos y realidades con la diabetes, porque no solo hay como estas preguntas, sino también de repente, hace rato comentabas un poco sobre el tema del uso de las insulinas, algunos tratamientos farmacológicos que son de forma oral, pero también hay como estos mitos de que la medicina alternativa puede llegar como a ayudar o a ser un tratamiento ideal. ¿La medicina alternativa cura la diabetes? Eh, bueno, como mencionamos, y sonrío porque es una pregunta frecuente que a veces los pacientes hacen. Eh, Como mencionamos al principio de esta charla, pues diabetes no se cura, ¿no? O sea, diabetes no se cura ni por el método tradicional ni por el método alternativo. Lamentablemente al día de hoy no tenemos una cura como tal. Eh, Cuando hablamos de medicina alternativa, hay que ser, creo yo, extremadamente cuidadosos, y no per se por medicina alternativa o medicina homeopática. Eh,
La medicina alternativa hay muchos pacientes y sobre todo en un país como en México, en el que todavía se sigue utilizando y se utiliza con una frecuencia bastante interesante e importante. Entonces, la medicina alternativa puede ser un ayudante a el control de glucosa, el control de diabetes, etcétera, o de cualquier padecimiento, pero en este caso de diabetes. Sin embargo, debe de ser, justo como su nombre le indica, una alternativa a y una ayuda a. Nunca debe de ser la base. ¿Por qué? La medicina alternativa, en muchos casos, no está exenta de no tener estudios, estaba pensando un poco la palabra, ¿no? Pero no tener estudios científicos comprobables o de no tener una evidencia realmente fuerte para poder ser utilizada y comprobar que tiene un beneficio directo hacia el control o manejo de diabetes. Entonces, yo lo que invitaría es, si yo quiero utilizar medicina alternativa adicional al tratamiento médico comprobado y probado, que puede ser el uso de insulina, los hipoglucemiantes orales, agonistas de GLP-1, DPP-4, en fin, lo que el médico tenga en mi manejo, yo diría dos cosas: que sea una ayuda a y que siempre yo lo corrobore con el médico tratante, ¿no? Con mi profesional de la salud. Y aquí viene un poco el tema de automedicarnos, ¿no? Y autorrecetarnos, porque si bien puede ser de ayuda, también puede ser de perjuicio para mi salud, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautos con lo que tomamos, con lo que usamos, corroborarlo con el profesional de la salud, que seguramente es quien mejor consejo nos podrá dar. Eh, Propiamente no lo va a curar, insisto, ni la alternativa, ni la homeopática, ni lo tradicional, pero puede ser una ayuda sí los invitaría a corroborarlo siempre con el profesional tratante para evitar cualquier conflicto en el futuro. Sí, claro. Y que saber que aunque existen estas alternativas, no hacerlo con una decisión individual, ¿no? Siempre, siempre acompañados. Claro. Muchas gracias. Oye, ¿y las personas con diabetes no deben de hacer ejercicio intenso? Bueno, ahí es una respuesta que podría ser muy amplia, pero esencialmente cualquier persona puede hacer ejercicio y deberíamos hacer ejercicio. Esto es por mera salud, ¿no? O sea, por mero desarrollo en nuestra salud. Y retomo un poco el punto. En diabetes, la persona que padece diabetes o la persona que vive con diabetes es primero, pues es una persona, obviamente, ¿no? Es una persona que tiene un padecimiento. Entonces, quizá la primera nota que yo daría es: siempre que busquemos hacer ejercicio, también busquemos un consejo de un profesional de la salud que esté completamente alineado, ¿no? Porque muchas veces podemos caer oye, vi esto en internet, vi esto aquí, entonces me pongo a hacerlo y pues no solo que quizá me pueda afectar la salud, me puedo hasta lastimar, lesionar, muchas cosas, ¿no? Que pueden haber a este respecto. Cuando hablamos de ejercicio en diabetes, entra otra categoría que es muy importante, que tiene que ver con el monitoreo de glucosa, ¿no? El paciente con diabetes, recordar que el ejercicio nos puede ayudar a disminuir niveles de glucosa, pero también nos puede llevar a aumentar los niveles de glucosa si estamos en cierto umbral, ¿no? Entonces, es altamente importante, uno, seguir el consejo de un profesional de la salud, monitorear la glucosa para ver si el ejercicio está siendo eficaz o no a nivel glucosa. Y pues antes de hacer cualquier actividad física, lo cual es positivo, corroborarlo con nuestro profesional de salud, el médico tratante, el nutriólogo, etcétera, para que esté lo más adecuado posible a mi peso, a mi talla, a mi capacidad aeróbica, etcétera, ¿no? Mencionabas intenso. Habrá que definir intenso, esa parte quién es, ¿no? Tenemos diferentes capacidades, mi frecuencia cardíaca, en fin, podríamos ampliar o andar mucho ahí, pero la recomendación es, claro, hagamos ejercicio, nos va a ayudar a mantener una vida activa y saludable, sin dejar de lado el monitoreo y checarlo con nuestro profesional de la salud siempre. Sí, claro. Creo que ese punto que tocas es muy importante, ¿no? El monitoreo y acompañados de profesionales de la salud para saber en qué estatus está la enfermedad para poder hacer este tipo de actividades. Muy bien, pues muchas gracias por estas respuestas. Vamos a dar paso a responder algunas de las dudas de nuestros seguidores. Y Tony nos pregunta qué tan constante debe medirse la glucosa y tener un promedio de los niveles. Bueno, ¿qué tan constante? Siempre es una pregunta interesante porque hay el ideal y hay veces lo que hacemos prácticamente. Lo ideal es medirnos la mayor cantidad de veces posible. Generalmente una de las recomendaciones que se da a través de las guías terapéuticas y clínicas siempre es hacer monitoreos que se llama monitoreo en pares. Es decir, yo de preferencia debo monitorarme antes de y después de.
antes de comer, por ejemplo, y 2 horas después de comer, para tener glucosa en ayunas y glucosa postprandial, ¿no? Que se conoce. ¿Qué tantas veces debería hacerlo? La mayor que sea, ¿no? O sea, el ideal, ¿qué sería? Antes del desayuno, antes del desayuno y después del desayuno, antes de la comida y después de la comida, antes de la cena, después de la cena, una glucosa en la madrugada, a las 3 de la madrugada, que es donde a todos los seres humanos nos disminuye la glucosa. Sin embargo, eh, podemos pensar, oye, es mucha cantidad, me debo de estar midiendo constantemente, para eso hay muchas herramientas importantes. Un consejo práctico que yo puedo dar es, a lo largo de la semana, medirnos la mayor cantidad de veces que yo pueda, aunque sea mínimo una vez al día, la mayor cantidad de días posibles entre semana y un día en fin de semana. Porque esto lo que va a ayudar es a tener un panorama al médico, por lo menos de cómo estás en un día entre semana, en un día normal, habitual, y en fin de semana, donde generalmente solemos tener o darnos algunas licencias. Eh, el monitoreo funciona para darle al profesional de la salud que nos maneja el panorama más exacto posible de cómo estoy, cómo estoy viviendo, cómo está mi glucosa. Entre más información le demos, más preciso puede ser el profesional tratante. Claro. Qué importante ese tema del monitoreo, ¿no? Como parte del tratamiento de los pacientes que viven con diabetes. Gracias. Pues Francisca nos pregunta lo siguiente, una vez que empiezo con insulina, ¿ya no puedo dejarla? Bueno, ahí es una pregunta un poco más para el médico tratante, pero realmente es interesante. A ver, los tratamientos en diabetes son de por vida, ¿no? ¿Por qué son de por vida los tratamientos en diabetes? Porque justamente el padecimiento no se cura. Entonces debemos generalmente de mantener un tratamiento a lo largo del tiempo. Ahora, si yo estoy utilizando insulina y estoy controlado perfectamente, hay dos vertientes. Una es, no habría razón por qué dejarla, porque justamente el uso de la insulina, si estoy controlado en mis niveles de glucosa y estoy funcionando bien, pues no habría razón para qué dejarla, porque quiere decir que está funcionando y dándome un beneficio adecuado y eso va a impactar en mi calidad de vida. Sin embargo, hay veces que también un tratamiento en diabetes puede cambiarse, modificarse, incrementarse o disminuirse dependiendo el periodo de vida y el periodo del padecimiento que estemos pasando. Al ser un padecimiento crónico degenerativo, no es lo mismo si yo tengo un año de evolución con diabetes o si tengo 3, 4 o hasta más años. Eh, si yo logro un muy buen control, hago un plan alimenticio, tengo dieta, ejercicio y un buen tratamiento médico, puede ser que se modifique mi tratamiento, se pueden disminuir dosis, modificarlas, etcétera, pero habrá que ver, ¿no? Y por eso también es importante estar siempre de la mano con el profesional de la salud, porque él es el que va a determinar si pues puedo yo modificar, dejar de usar insulina y cambiar a un medicamento oral, lo debo de mantener o no. Siempre lo importante es cómo está el paciente, cómo estoy yo, cómo me estoy sintiendo, y el monitoreo. El monitoreo es fundamental porque justamente nos va a dar la pauta de si es necesario hacer una modificación para reducir, para aumentar o para cambiar tratamiento. Gracias por la respuesta. Y Santiago nos pregunta, ¿es real que si mi papá y abuelo tienen diabetes, yo también tendré o puede que no me dé? Sí, a ver, uno de los factores genéticos que tiene la diabetes tiene que ver con familiares de primera línea, esto es papá o mamá, ¿no? Si mi padre o mi madre tienen diabetes o tuvieron diabetes, yo automáticamente tengo una mayor predisposición a desarrollarla. Esto es un factor de riesgo comprobado, ¿no? Esos son factores de riesgo no modificables. A ver, sin embargo, si mi mamá o mi papá tuvieron diabetes, independientemente de cómo vivieron su vida con diabetes, les fue muy bien, les fue muy mal, lamentablemente, en fin, cómo haya sido el resultado, el factor de riesgo va a estar ahí presente. Al ser un factor de riesgo, no es determinante para, es decir, yo puedo tener a mi papá y a mi mamá con diabetes y nunca desarrollarla. Puede ser que yo no tenga ni papá ni mamá con diabetes y desarrolle diabetes, porque justamente era lo que decíamos al principio. Estamos hablando de un padecimiento que se genera por un desorden metabólico, por un descontrol metabólico.
Entonces, si yo tengo padre o madre con diabetes y yo tengo una buena alimentación, realizo ejercicio, llevo un estilo de vida saludable dentro de mis posibilidades, etcétera, puede ser que no la termine desarrollando, ¿no? Sin embargo, el factor de riesgo va a estar, ¿no? Por eso siempre remarco un factor de riesgo que es inherente a muchos de nosotros, tiene que ver con el ser mexicano, simplemente, ¿no? El ser mexicano es pues, un factor de riesgo, no necesariamente todos los mexicanos tienen diabetes, pero siempre está la predisposición mayor a. Claro, más predisposición, pero también como estos estilos de vida. Ok, gracias. 12 gramos nos consulta. Si tengo diabetes, ¿puedo comer frutas o no debería? Sí, o sea, no hay ninguna limitante, ¿no? Es un poco lo de que decíamos de hidratos de carbono. ¿Puedo consumir frutas y verduras? Sí, al contrario, deberíamos, ¿no? Consumirlas. Porque las frutas no solo tienen esta parte de la fructosa como tal o el azúcar de la fruta, sino que tienen pues, altas cantidades de fibra, vitaminas, en fin, muchas cosas, muchos componentes. Entonces, ¿deberíamos consumirlas? Sí. ¿En qué medida o no? Es justo lo que mencionábamos, ¿no? Debemos de estar justo con la vigilancia de un profesional de la salud para saber si estoy consumiendo pocas frutas o pocas verduras, debo de aumentar mi consumo o no. Pero idealmente deben de consumirlas. El principio esencial de cualquier dieta o de cualquier ingesta de alimentos nutricionales tiene que ver con la variabilidad, ¿no? Y con la diversificación de mis alimentos. Entonces, consumir todo en una justa medida nos va a llevar a tener grandes beneficios. Y en este caso, por más de que sea una persona que vive con diabetes, puede consumirla sin mayor problema, siempre y cuando esté bajo la vigilancia en cantidades y demás que un profesional de la salud lo lleve a cabo. Claro. Pues Maggie Alfaro nos pregunta, cuando ya la insulina es insuficiente, o sea, ya usa el lápiz más la insulina lechosa o la de acción rápida. Sí. Sí, a ver si puedo interpretar un poco la La pregunta. pregunta. Eh, Creo, o sea, digo, no sé, de ahí nos podrán aclarar, ¿no? Pero creo que se refiere al tema de qué pasa cuando la insulina ya no es suficiente o estoy utilizando un tipo de insulina por sobre otro, ¿no? Las insulinas más lechosas que pueden ser premezclas o NPH, acción intermedia, acción rápida, etcétera. Bueno, generalmente son NPH intermedias. Cuando la insulina es insuficiente, y digo, y ahí nos dirá Maggie si estoy contestándolo bien o no, pero cuando la insulina llegase a ser insuficiente, pueden suceder varias cosas. Una de ellas es, debo de intensificar el tratamiento porque a pesar de que yo esté utilizando insulina, el médico debe de ajustar mi dosis, quizá aumentarla o cambiar el tipo de insulina dependiendo a mi estilo de vida y a mi padecimiento. Esto sucede y sucede con mucha frecuencia, ¿no? Recordar que todas las personas somos diferentes, entonces la cantidad de insulina que requiere un paciente versus la que requiere otro, pues es diferente. El tipo de insulina se refiere a en qué tiempo es su acción y cuánto cubre. Si yo estoy usando este tipo de insulinas, por ejemplo, de insulinas intermedias que se conocen como NPH, puede ser que no me sea suficiente y que yo necesite un tipo de insulina rápida, es decir, que lo que va a cubrir son los picos o bolos de alimentos. Entonces se puede dar en combinación y se utilizan dos tipos de insulina. O una insulina premezclada, que básicamente es esos dos tipos de insulina vienen en un mismo lápiz o en una misma pluma de insulina que se utiliza. Ahora, es importante por eso estarnos monitoreando y en constante seguimiento con el médico, porque si yo detecto que en mi monitoreo, a pesar de que yo esté usando insulina, o bueno, el tratamiento que sea, no obtengo un beneficio, hay que hablar con el médico para que él pueda hacer el ajuste o cambio de tratamiento si fuese así, ¿no? Creo que el mejor consejo que les puedo dar, además de estar ahí cercano a su médico, tiene que ver con los tratamientos. Hoy en día tenemos una amplia gama de ellos y entonces tenemos muchas variantes para, ¿no? Entonces, el médico tiene muchas opciones. Si yo tengo un monitoreo adecuado, si yo tengo un acercamiento adecuado con el profesional de la salud, él va a poder personalizar realmente mi tratamiento y mejorar mi calidad de vida. Claro, totalmente. Soto Ricardo nos hace la siguiente pregunta. Si tengo sobrepeso, ¿seguro tendré diabetes? No necesariamente, no necesariamente, sin embargo, esto es un poco el tema de el factor de riesgo que hablábamos un poco de ser mexicano o de tener padre o madre, ¿no?
El tener sobrepeso o obesidad, primero, bueno, sobrepeso, más obesidad que sobrepeso, obesidad está categorizada ya como un padecimiento. Entonces, si yo tengo obesidad o tengo sobrepeso, tengo un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes. Esto es cierto. No necesariamente un paciente que tiene sobrepeso va a desarrollar diabetes. ¿Por qué? Porque hay muchos otros factores en qué tipo de obesidad, qué tipo de sobrepeso tengo, cómo estoy viviendo y demás. Ahora, sí, si tengo sobrepeso u obesidad, el factor de riesgo está para diabetes, pero también está para otros padecimientos, hipertensión, aterosclerosis, en fin. Entonces, yo creo que más allá de si puedo o no desarrollar diabetes, es un factor de riesgo inherente para una cantidad importante de enfermedades y de padecimientos. Entonces, debería yo buscar controlar el peso para mejorar mi calidad de vida, ¿no? Específicamente, la línea directa en diabetes no está, pero sí es un factor de riesgo que podríamos sumar otros, ¿no? Tabaquismo, inactividad física, esto que decíamos, justo de ser mexicano, la genética, en fin. Pero es un factor de riesgo para y que podemos controlar afortunada o desafortunadamente, dependiendo de qué lado nos paremos. Sí, de acuerdo. Naya nos pregunta, ¿las personas con diabetes no deben de hacer ejercicio intenso? Bueno, tiene que ver un poco lo que contestábamos, ¿no? O sea, el ejercicio sí se debe de hacer, o sea, es parte de, debemos hacerlo. Eh, en la parte de qué tan intenso, o sea, cómo lo hago, en si lo es intenso o no es intenso, la mejor recomendación es, o sea, hagamos ejercicio, que sea bajo un cuidado de un profesional de la salud adecuado, es decir, un nutriólogo, un médico, etcétera, para que esa parte de la intensidad la podamos regular, ¿no? O sea, el profesional de la salud podemos decir qué tanto y demás. Hay recomendaciones generales, 30 minutos caminando al día, intervalo, o sea, 3 veces al día, por lo menos por lapsos de 10 minutos sin parar, que pueda mantener una conversación estable mientras estoy caminando, te habla de una intensidad moderada, en fin, eso te puede ayudar y ves como una recomendación general. Cuando hablamos de diabetes, hay que tener en cuenta los niveles de glucosa y el tema de cómo, con qué frecuencia y qué tipo de medicamento lo estoy haciendo. Es diferente un paciente que utiliza insulina o hipoglucemiantes orales versus el paciente que utiliza un agonista de GLP-1. ¿Por qué? Porque pues, actúan diferente. Unos disminuyen la glucosa. Si yo me pongo a hacer mucho ejercicio, puede disminuir mi glucosa al grado de sentirme muy mal o desmayarme o tener alguna complicación. Por otro lado, si hago un ejercicio muy intenso y tengo niveles de glucosa muy elevados, o sea, por encima del rango normal de 140 o incluso por encima de 180 después de comer, estaría hablando de que en lugar de que el ejercicio disminuya mi glucosa, la va a aumentar. Entonces, el beneficio del ejercicio de ayudarme a disminuir mi glucosa o controlarla puede ser perjudicial si yo no me estoy monitoreando. Mejor consejo que puedo dar, además de acercarte al profesional de la salud y que sea él el que evalúe qué tipo de ejercicio, con qué frecuencia y con qué intensidad es, no dejar de monitorear la glucosa. El monitoreo de glucosa es fundamental para que el paciente o la persona que vive con diabetes sepa cómo le afecta o la comida o el ejercicio o el medicamento y sobre eso tomar decisiones a través de su profesional de la salud. Gracias, Eduardo. Ricardo nos pregunta, ¿cómo afecta la diabetes a mi sexualidad? Sí, y es una pregunta interesante. A ver, obviamente cuando hablamos de sexualidad hablamos de un todo, ¿no? Hay estudios que reportan que las personas o los pacientes que viven con diabetes tienden a disminuir su actividad sexual. Y esto tiene que ver por un tema más psicológico que fisiológico. Sin embargo, a nivel fisiológico, los niveles de glucosa pueden afectar la circulación. Entonces, cuando estamos hablando del hombre, esta afectación en la circulación puede llevar, e incluso que si el diabetes no se controla, tener temas de disfunción eréctil y de algunos problemas asociados a sexualidad. El mismo descontrol, y englobando ya a hombres y mujeres, el mismo descontrol de diabetes al disminuir la circulación y demás puede afectar el líbido sexual de las personas. Sí, sí existe un descontrol, pero esto tiene que ver con la sensación de bienestar del cuerpo. Es decir,
si yo les dijera, bueno, hay que medir qué tanto mi descontrol en diabetes impacta el líbido, hablar de líbido es un concepto, pues un poco, y justo lo estoy hablando contigo, este, hablar del líbido habla un poco acerca de un concepto un poco más amplio, ¿no? El bienestar físico, el bienestar emocional con mi pareja, etcétera. Estrictamente fisiológico es diabetes afecta la circulación y esto puede traer consecuencias en el hombre como disfunción eréctil, en la mujer puede traer también sobre todo una mayor presencia de infecciones en tracto urinario, en fin, que esto afectará indirectamente el tema de la capacidad y vigorosidad sexual. Cuando nos metemos a hablar de libido y demás, tiene que ver con la sensación general o de bienestar del cuerpo, ¿no? Así. Gracias, Eduardo. Pues Kena nos pregunta, como hija y nieta de personas con diabetes, ¿cuáles son los cuidados que sí o sí debo tener en el día a día? Yo ahí, y es buena la pregunta que menciona Kena, eh, yo quitaría la parte de como hija y nieta de personas con diabetes. ¿Por qué? No, no estoy corrigiendo a Kena su pregunta, sino lo que me gusta reforzar es cuáles son los cuidados que sí o sí debo tener en el día a día, indistintamente si tengo diabetes o no. Muchas veces cuando hablamos de un paciente o de una persona que vive con diabetes, hablamos de, por ejemplo, oye, pues es que entonces tengo diabetes, entonces debo de cuidar mi alimentación. Entonces ya no debo de, ya voy a hacer, tengo que hacer ejercicio, ya tengo que ir al médico, ya tengo que monitorearme, ya tengo... Y son todas características que si no tuvieses diabetes o si no tienes diabetes, tienes que hacerlas. Es decir, controlar mi alimentación, tenga o no parientes con diabetes, familiares de primera línea, mamá o papá, o yo mismo tenga diabetes. Si soy una persona sana, ¿no? Y hago las comillas porque puede ser muy amplio ese concepto, si soy una persona que no tiene el padecimiento, pues también debo de cuidar mi alimentación, también debo de hacer ejercicio, también debo de acudir al médico a hacerme un chequeo, también debo de estar activo físicamente y estar atento a otras cosas, ¿por qué no? Incluso monitorear mi glucosa. Entonces, yo ahí, ¿cuál es el consejo que le podría dar a Kena y, bueno, y a los espectadores? El el manejo integral, ¿no? Vayamos con el médico a hacernos un chequeo, vayamos a vigilar nuestra alimentación con un profesional de la salud, con un nutriólogo, hagamos ejercicio, busquemos una actividad física importante que nos ayude a controlar nuestro peso, a darnos mayor sensación de bienestar, en fin, todo lo que conlleva el ejercicio. Y busquemos estar realizando chequeos constantes a nuestra salud. Esto es fundamental, con y sin diabetes. Claro. Sí, totalmente. ¿Cómo cuidarnos para prevenir? 12 gramos pregunta, ¿el uso reiterado de insulina inyectada puede generar daño en los órganos? ¿No? ¿Por qué no? Insulina es recuerden, insulina, todos los que estamos aquí, tengamos o no diabetes, estamos en este instante produciendo insulina y usando la insulina para introducir glucosa a nuestras células y que ésta funja como o funcione como energía para nuestra vida. Entonces, no hay un daño inherente de el estar utilizando insulina de forma constante para controlar mi glucosa. Eh, por la insulina no se va a dañar algún órgano. ¿Qué sí puede suceder si yo estoy utilizando insulina? Y más que insulina, ¿qué puede suceder si estoy utilizando un medicamento inyectable para diabetes, para control de peso o para lo que sea? Generalmente tienen que ver con las afectaciones por la inyección misma. Si yo me estoy inyectando insulina y no hago una rotación adecuada de mis sitios de inyección, se genera algo que se conoce como lipodistrofia, ¿no? Es decir, mi piel se endurece, se genera una capsulita de grasa por debajo de ella, absorbo menos la insulina o el medicamento que estoy utilizando, etc. Esa afectación desaparece al momento en el que yo dejo descansar mi cuerpo. Entonces, la insulina propiamente no va a afectar a los órganos, ¿no? Por el inyectable puede suceder que tenga estas incomodidades pero si las hago en un manejo adecuado, que justo los profesionales de salud y también en las guías nos pueden recomendar cómo hacerlo para no tener afectaciones, no deberíamos tener mayor conflicto ni mayor problema. Claro. El daño sería más por no colocarla, ¿no? Exactamente, exactamente, tal cual. Martín Córdoba nos pregunta lo siguiente, ¿qué tanto afecta la diabetes a la circulación en las piernas? Buena pregunta. Una de las complicaciones que tiene diabetes, y
regresándonos un poco a la parte de la sexualidad, tiene que ver eso, ¿no? La afectación en la circulación que se tiene. Hay una figura que no soy muy fan de ejemplificarlo así, pero lo haré. Hay una figura en que a veces la glucosa puede afectar la circulación de una forma en la que, si hacemos el símil, se vuelva más espesa la sangre, ¿no? Esto es no del todo cierto, pero es una buena figura para graficarlo. El tener esta afectación en la circulación lo que nos va a provocar es pues, que llegue menos oxígeno, que tengamos menor llegada de nutrientes a los órganos blancos y a los tejidos. Y obviamente cuando estamos hablando de las piernas, pues estamos hablando de órganos distales, es decir, están alejados de nuestro corazón que bombea la sangre. Entonces es más factible que llegue la sangre con mayor retraso. Una de las situaciones que tenemos que vigilar en diabetes, por eso tiene que ver con mis niveles de glucosa. Si mis niveles de glucosa están siendo controlados de forma adecuada, significa que mi sangre está circulando como debería circular. O sea, no hay mayor problema. Por eso también el ejercicio me va a ayudar a estimular esa parte. Y por eso también la alimentación, porque la alimentación me va a ayudar no solo a controlar la glucosa, sino también a reducir el riesgo de tener placas de ateroma en las arterias, que me puedan afectar la circulación, en fin. Entonces, ¿afecta diabetes la circulación en piernas? Sí, siempre y cuando no esté bien controlada. Mientras yo tenga un control adecuado, la circulación no debería ser una complicación per se, con un control adecuado, con un control estricto. También por eso es importante, no solo aquí en esta parte del monitoreo, sino el manejo del profesional de la salud que esté vigilando constantemente que el flujo sanguíneo esté siendo adecuado, que se hagan revisiones de pies, porque también el tema de las heridas, por ejemplo, en las personas con diabetes pueden llegar a cicatrizar más lento si los niveles están descontrolados. Entonces es importante nosotros mismos revisarnos los pies, checar que no tengamos ninguna herida, pero acudir al profesional de la salud también para que haga estas revisiones paulatinas y nos ayude a pues, que todo esté en orden, ¿no? Entonces, ¿afecta? Sí, afecta, siempre y cuando también yo no tenga un buen control. Claro. Mariana nos pregunta, ¿qué limitaciones actuales del monitoreo continuo de glucosa creen que podrían resolverse con nuevas tecnologías o algoritmos de análisis de datos? A ver, yo creo que las herramientas que hay actualmente que tienen que ver con los glucómetros, para donde yo tomo pues, una glucosa capilar, o sea, me hago un piquete en el dedo y observo mis niveles de glucosa, etcétera, son válidas y lo han sido siempre, ¿no? O sea, el tomarte la medición de glucosa te da un panorama general en donde tú puedes ver cómo te estás comportando, cómo se está comportando tu cuerpo, como decíamos, en respuesta al medicamento, en respuesta a la alimentación, al ejercicio que me puse a hacer, a la bici estática que hago en mi casa, en fin, todo lo que haga, si me monitoreo con esa glucosa de me pico un dedo y observo qué tengo, me va a dar un panorama. Ahora hay herramientas de tecnología como la que preguntan, en donde pues, tenemos monitores continuos de glucosa, estos sensores que se colocan en el brazo y te están dando constantemente el panorama de cómo está tu glucosa a lo largo del día. ¿Cómo pueden ayudar o cómo ayudan estos medidores? Es a darte mayor precisión. Es decir, pues puede ser un poco más cómodo el que no me esté tomando una glucosa capilar, o sea, no me esté picando un dedo, sino que pues, yo lo tenga puesto el sensor y a lo largo del día me vaya arrojando data de cómo está mi glucosa en el torrente sanguíneo, ¿no? Cómo estoy comportando. Ambos casos yo los veo altamente válidos. El medidor continuo de glucosa tiene esta ventaja de que pues, es más cómodo, suele ser más práctico, lo puedo ver pues, en el teléfono y demás, y eso pues, nos puede ayudar, ¿no? Y el tema que preguntaban de algoritmos de análisis de datos, yo lo que vería es, pues esto va con la evolución tecnológica, ¿no? Pero sé, en donde el paciente o de cualquier persona que estamos aquí, que ya somos luego altamente tecnológicos, bueno, algunos, yo me salgo de ahí, pero algunos más que otros, podemos nosotros tener una evaluación pues interesante, ¿no? O sea, de inteligencia artificial, predictibilidad, todo este tipo de cosas que abundan hoy en día, seguramente nos puede llegar a ayudar y ya hay tecnologías que lo tienen y que van a ayudar a mejorar la calidad de vida. Qué interesante toda la evolución de estos monitoreos. Cami nos pregunta, ¿alguna hierba medicinal con estudios científicos que ayude a mantener la glicemia estable?
Sí, a ver, hay estudios que tienen hierbas medicinales o que se han hecho con hierbas medicinales, no precisamente en México. Hay algunos, hay tres que me vienen a la mente que utilizaron manzanilla, que utilizaron aloe y que utilizaron savia. Y esos estudios lo que han demostrado es que no hay un beneficio realmente tangible para mantener la glucosa estable. Es decir, no es que perjudiquen, o sea, no estoy diciendo que me tomo manzanilla y esto va a ser, bueno, si le pongo mucho azúcar sí me va a afectar. No, no, la manzanilla per se no es que me va a ayudar a controlar mi glucosa, pero tampoco la perjudica, ¿no? Entonces, yo qué diría ahí, eh, que yo sepa, nuevos estudios no han surgido en relación a esto que te ayuden por tomar esas hierbas o esos tés o esos preparados que te ayudan a mantener tu glucosa estable, pero tampoco lo perjudican, ¿no? Y lo dije un poco a broma, pero lo retomo, ¿no? Si yo tomo estos remedios y pues sí digo, bueno, me aviento el té de manzanilla con mis 2 cucharadas de azúcar, no me va a afectar la manzanilla, me va a afectar la glucosa o el azúcar que estoy utilizando para endulzarlo. Entonces hay que ser cuidadosos, ¿no? Esto lo digo también porque, y esto muy de México, el de, bueno, voy a tomar agua de Jamaica para que sea diurético y me ayude a bajar la glucosa. No hay ninguna afectación, a menos de que esté contraindicado por el profesional de la salud, no habría ningún tema, siempre y cuando tampoco estén endulzados. Entonces también por eso debemos de tener mucho cuidado y tener una relación ida y vuelta con el profesional de la salud que nos trata, ¿no? Eso es fundamental. Estar hablando con ellos, cualquier alternativa que yo quiera usar a los medicamentos que él me está otorgando, consultarlo antes de usarlo, porque como sí les decía, si bien a través de estudios hoy en día no hay uno que te diga, este lo mejora, sí puede haber muchos, y ahí sí hay muchos, que pueden perjudicarnos, ¿no? Entonces, obviamente pensemos en que es nuestra vida, no es nuestra salud y debemos cuidarla. Así es. Bueno, pues para ir cerrando la conversación, Eduardo, queremos que nos dejes un consejo o un tip que consideres importante para que la gente lo replique en casa. Creo que podría dar muchos, pero ¿qué yo les puedo recomendar? Y para todos los que nos han escuchado, y la verdad agradecerles por estar en este live, eh, creo que lo más importante son 2 cosas. Uno es antes de tomar cualquier decisión que afecte nuestra salud o la de cualquier persona que viva con diabetes, acerquémonos a los profesionales de la salud, ¿no? El profesional de la salud es quien debe o quien va a estar siempre ahí al lado nuestro para ayudarnos a tomar las mejores decisiones. Busquemos siempre cuidarnos. Todas las alternativas que hemos discutido a lo largo del día creo que son válidas y que las podemos tener. Y sigámonos retroalimentando e informando, ¿no? El mejor consejo también que les puedo dar es una persona o una persona que vive con diabetes no es alguien raro, no es un ser extraño, no por tener diabetes ya soy alguien nuevo, sigo siendo una persona que tiene una vida y que tiene esto. ¿Por qué menciono esto? Porque como tal debemos cuidarnos, ¿no? Diabetes es un padecimiento controlable, es un padecimiento manejable, el foco siempre está en el control y no en la cura hasta que la tengamos. Entonces, busquemos todas las alternativas y ayudas de los profesionales de la salud que lo tenemos y cada decisión que busquemos tomar, tomémosla de la mejor forma siendo informados, ¿no? Muchas gracias, Monse, también por tu apoyo. Gracias a ti, muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos en este cuarto live. Estamos muy contentos con tu compañía, tus consejos y las respuestas que diste a nuestros seguidores. También queremos contarles a ellos que les dejaremos unos valiosos tips en nuestras historias para que los revisen y muy pronto podrán revivir este live en nuestro canal de YouTube y verlo cuantas veces quieran. Recuerden seguir nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, Acucheck en español. Muchas gracias por todo, Eduardo, que estés muy bien. Muchas gracias, Monse, que estén muy bien y que estén muy bien todos. Muchas gracias, hasta luego.